Así que venga listo para recibir y escuchar lo que Dios quiere hacer. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque no hay nada que pueda renovar el entendimiento y la mente del corazón y el corazón del hombre como la palabra de Dios. Padre, tu palabra dice que seca sea la hierba, marchita sea la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanecen para siempre. Mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Esta mañana yo te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, a ser un comunicador de esa palabra. Que uses mi mente, mis labios, que uses mi vida para poder hablarle al corazón de la iglesia, el corazón de tus hijos, y que de alguna manera esa semilla sea sembrada en nuestros corazones y que no vuelva atrás vacía, sino que haga aquello para lo cual ha sido enviada y que en todo prospere. Gracias, porque esta es la perfecta ley, la ley de la libertad a quien le damos toda nuestra atención, y por ella seremos libres. En el nombre de Jesús. Amén. Del otro fuerte aplauso a Cristo, por favor. I'm switching. Abra su Biblia, por favor, conmigo al libro de Hechos. Quiero predicar en esta mañana bajo el tema un alboroto espiritual. Un alboroto espiritual. Hechos capítulo 17. Comienzo a leer en el verso 5. Dice lo siguiente: entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas, con el fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. No entregarlos a la multitud para que predicaran, entregarlos a la multitud para que los mataran. Y dice él, para entregarlos a la multitud. Verso 6. Pero como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Y dijeron: Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo. A mí me gusta mucho la versión en inglés que escoge una palabra muy diferente y se la traduzco. La versión en inglés dice: Paul and Silas have turned this world upside down. Pablo y Silas han revolcado este mundo, han alborotado este mundo. Ellos hicieron ese cargo en la contra de Pablo y Silas, han causado problemas y gritaban. Y ahora está aquí perturbando también nuestra ciudad. Mire bien, o sea, estos tienen reputación de revolucionar ciudades y se han acercado a esta ciudad a revolucionarnos a nosotros también. Y Jasón los ha recibido en su casa. Diga conmigo, siempre hace falta una casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo quedaron totalmente confundidos por estas palabras. Así que los funcionarios, obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. El resultado de todo este disturbio que estaba ocasionando el sistema religioso como consecuencia del alboroto que habían creado Pablo y Silas en su ciudad, resultó en que Pablo y Silas fuesen puestos en una prisión a cual la Biblia le llama el calabozo de más adentro. Pero aún dentro de la prisión, si usted conoce la historia, usted encontrará que esa prisión no pudo contener lo que cargaba Pablo y Silas, sino que también alborotaron la prisión cuando a la medianoche cantaban, oraban y confesaban la palabra, y vino un terremoto y dice la Biblia que la prisión se abrió
con la intención que tenían los presos de salir huyendo y corriendo, pero no fue así. Dice la Biblia que todos se quedaron, todos escucharon a Pablo y a Silas predicar. El carcelero se convirtió al Señor y los presos le dieron su vida a Jesús, porque todo alboroto espiritual trae una cosecha espiritual. Como bien dije al principio, también como un texto de introducción, el cual simplemente voy a parafrasear. Hoy se celebra el Día de Ramos, que fue ese día donde Jesús le dijo a sus discípulos: ok, búsquenme un pollino, voy a hacer mi entrada a la ciudad, quiero entrar, quiero ir al templo. Es el día de la visitación. Se alinearon los adoradores, se alinearon los niños, empezaron a clamar. Jesús finalmente estaba exponiéndose como el rey. Y cantaban ellos: Hosana, Hosana al hijo de David. Cantaban que alabanzas al Señor. También vinieron algunos religiosos, como sucedió aquí con Jasón, y trataron de silenciar la voz de los adoradores. Y Jesús dijo las palabras famosas que son: si estos no me adoran, entonces las piedras me van a adorar, porque el Rey de Reyes no se va a quedar sin adoradores nunca. Dios siempre va a tener un Jasón. No, usted no oyó lo que ella. Dios siempre va a tener un Jasón que le va a abrir la puerta de su casa en medio de una ciudad donde no es bienvenido. No me quiero adelantar mucho a mi mensaje, pero miren por dónde voy. Dice que cuando estos religiosos subieron a donde Jesús estaba, le dijeron: ¿por qué hacen tanto ruido? Están alborotando la ciudad. Una vez más encontramos el término: están alborotando la ciudad. Shh, bajen la voz, están haciendo mucho ruido. Los dejamos ahí tranquilitos con la gente de Jesús, mientras la gente de Jesús mantengan a Jesús y su poder dentro de las cuatro paredes de un templo, y no conviertan sus casas en templos que albergan a los revolucionarios de Jesús. Los dejamos que se organicen, es más, hasta los dejamos que tengan un día sin ningún problema para que ustedes vayan a la iglesia y hagan lo que sea que ustedes hacen, pero suavecito, inclusión. No me alboroten las escuelas. No protesten cuando nuestra agenda se va en contra de tus valores morales. Simplemente calladita, silencio, que quédate allí en el templito, pero no me saques al Dios del templo a la calle, porque ese Dios del templo no es como los cristianos del templo. Ese Dios del templo revoluciona aún la calle. Es a lo que le ha temido Satanás, a lo que le ha temido las organizaciones cuya agenda realmente no es el reino, sino su propia organización. El levantamiento de su denominación, de su tradición, de lo que ellos quizás estiman como importante. Sin embargo, soy del fiel creyente que en los tiempos en que vivimos va a requerirse un alboroto espiritual que comience con la gente en la iglesia, pero que no se quede en la iglesia. Lo peor que le puede pasar al cristianismo, a nosotros como cristianos, es que perdamos ese movimiento de llevar a Jesús al mundo. Dice aquel hombre, decía acerca de Pablo y Silas: tienen que callarlos porque están alborotando el mundo. They're flipping it. Están poniendo el mundo al revés de como nosotros lo queremos. ¿Dónde fue que entonces como creyentes optamos quedarnos en silencio ante una sociedad que no silencia su inmoralidad? No silencia ni siquiera sus ataques personales abiertos y aún sin escrúpulos hacia personas que somos servidores de Jesucristo. Es más difícil abrir una iglesia en una ciudad que lo que es abrir una barra o un club nocturno. Eso es un hecho. La ciudad le pone a uno más trabas y le cobran a uno hasta más dinero para poner un lugar de adoración donde la gente tan siquiera van a amarse los unos a los otros, van a aprender a vivir, ser cristianos y hasta ser mejores ciudadanos.
Eso tendrá a entender que aunque algunos están predicando y profetizando el anticristo, y yo creo en la palabra, yo creo que se manifestará ese hombre de perdición, la iglesia se ha dormido sin darse cuenta que el espíritu del anticristo está en operación desde hace mucho tiempo ya. Quizás no tenemos una figura principal, quizás no le tenemos un nombre, quizás todavía no sabemos quién es, no hay problema. El día que usted se entere quién es, prepárese porque es que ya el rapto está. Pero no, el espíritu ya está en movimiento. Triste que esté en movimiento, quizás aún en algunos sectores cristianos, entre algunas iglesias o algunos creyentes que hemos quedado adormecidos por este mundo para no alborotar nuestras ciudades. Porque nuestras ciudades están diciendo exactamente lo que dijeron estos hombres ante aquel concilio. No es suficiente con la historia que tienen. No les bastó con la reforma protestante, no les bastó con el avivamiento en Suecia, el avivamiento en Los Ángeles, Azusa. No les bastó con Wesley, los hermanos Wesley, no les bastó con los Smith Wigglesworth, los A.A. Allens, los grandes hombres de Dios que pusieron el fundamento para que la iglesia saliera y explotara. Hombres como G.J. Ávila, quien Dios usó para evangelizar a un Latinoamérica casi completo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no vemos los G.J. Ávila del 2023. ¿Qué pasó con ese fuego y ese poder del Espíritu Santo que no se limitaba a la iglesia, a la vigilia, a la reunión? No, salía de ahí, revolucionaba ciudades. Hombres como John, quizás son nombres que usted nunca ha escuchado, pero es la parte de la historia de su iglesia. John Alexander Dowie, hombre usado grandemente por Dios en milagro, y logró construir la primera ciudad completamente cristiana a las afueras de Chicago, llamada la ciudad Sion, Zion City. Todavía está ahí. Está ahí como un museo. Como parte de una historia. Como parte de algo que sucedió, pero que ya no está sucediendo. Y yo propongo en esta mañana, necesitamos creyentes que primero estén incómodos con eso. Que estén incómodos de que alguien cantando o hablando violencia, inmoralidad sexual, perversión, alborote más un mundo que la iglesia de Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una droga alborote más al mundo que Jesús? ¿Cómo es que un influencer de Instagram o de YouTube influya más al mundo que la iglesia de Jesús? Claro, con ese el mundo no tiene problema que gane millones de dólares para que continúe su agenda. Pero cuando la iglesia prospera, es que somos ladrones. Y eso no viene de afuera, eso viene de adentro. Aleluya. Sí, yo sé que este servicio no es como el de la semana pasada. Porque viene con el propósito de hacer lo que me hace a mí, aun cuando lo estoy predicando. Incomodarme con esa idea. Incomodarme con la idea de que está bien que no tengamos más influencia de nuestra área de influencia. ¿Entendió eso? Que no seamos más influyentes que nuestro círculo de influencia, que es un círculo de todos cristianos. Los cristianos se están influyendo uno al otro para ser cristianos. Pero hace falta una influencia de un hombre como Jasón en una ciudad anticristiana con la puerta abierta
para que revolucionarios como Pablo y como Silas pudiesen llegar a esa ciudad a predicar este glorioso evangelio de Jesús. Jesús nunca vino a proclamar paz, inclusión y tranquilidad con su sociedad. Por lo contrario, yo no sé qué Jesús es el que la gente lee. No sé cuáles son los evangelios que leen entre Mateo, Marcos, Juan, Lucas. No sé cuál es el Jesús que ven plasmado en estas escrituras, pero no fue el Jesús que era el amiguito de todo el mundo. No fue el Jesús que vino simplemente a blend in. How would you say that? Blend in. A camuflajearse entre la sociedad como el camaleón. No. Por lo contrario, desde el momento que fue anunciado su nacimiento, ya estaba causando confusión en el mundo, a tal grado que los reyes de su tiempo decidieron: este niño no puede nacer. No puede nacer porque nos va a causar un problema. Nos va a tumbar el negocio. Nos va a tumbar la influencia. Los tenemos bien dormiditos por ahora. Pero si viene uno con una voz, como la de Juan, que clama en el desierto, que viene a enderezar lo torcido, que viene a tumbar lo exaltado, que viene a proclamar un reino. Si usted leyó y se acuerda lo que yo leí, ¿cuál fue el problema que tenía esta gente? ¿Cómo pudieron manipular el sistema diciendo: ellos profesan a otro rey que no eres tú, se llama Jesús? No tenían problema con la religión organizada, tenían un problema con el reino y con el rey de ese reino. Por eso, cuando Jesús se manifestó al mundo y cuando Juan estaba abriendo el camino para Jesús, él decía: el reino de los cielos se ha llegado. El reino de los cielos entre vosotros está. Porque yo no vine a arreglar lo torcido. Yo vine a establecer una nueva orden, un nuevo reino, un nuevo rey de reyes y señor de señores. Yo no vine a dejarte cómodo. Daniel dijo: los reyes de este mundo volverán a ser los reyes o los reinos de nuestro Dios. Oh yes. Si le va a dar un aplauso, déselo de verdad. Herodes se revolucionó cuando vinieron los hombres y le dijeron: ha nacido el rey de los judíos. ¿Cómo lo sabe? Las estrellas. La tierra está respondiendo al advenimiento de nuestro Jesús. ¿Cómo? Las estrellas, mira las estrellas, mira cómo brillan. Todavía no había predicado una palabra. Todavía Jesús no había puesto manos sobre un enfermo. Todavía Jesús no podía ni hablar ni caminar. Y ya Jesús estaba alborotando su mundo. ¿Qué hizo Herodes? Maten a todos los niños. Maten los menores de 2 años. Fuera. Asesínenlos. Porque no podemos permitir que la aparición de esta figura, que la aparición de este que llaman Jesús, dañe el sistema que hemos creado. Lo voy a cambiar un poquito. No podemos permitir que este Jesús cambie mi casa, cambie mi manera de pensar, mi manera de amar y tratar a los demás, mi manera aún de conducirme profesionalmente, económicamente. Porque vuelvo y repito, Jesús no es un parcho, no es una curita, una venda que se le pone a una herida. Jesús es un cambiador de mundo y de personas. No viene a ser una versión mejorada. No hay una versión mejorada. La única versión mejorada es la nueva creación en Cristo Jesús. El sistema del mundo se sintió en competencia.
porque este Jesús amedrentaba sus caminos. Yo quiero ver los días antes de que Cristo regrese, o antes de que yo me vaya con Él, donde el sistema de este mundo le tiemblan los pies. Le tiemblan los pies al entender y saber que hay una iglesia que se está levantando, una iglesia emergente, una iglesia influyente, una iglesia que tiene una voz profética con la capacidad de influir a una generación por encima de la cultura. Desde el principio vino alborotando, alborotó a Herodes, alborotó a medio mundo, alborotó al mismo Juan. Cuando Juan se molesta con Jesús, porque por un momento, como Juan también era humano, se puso medio carnal. Y ya Jesús para él en ese momento no era el Mesías, era el primo. Y estaba preso y estaba molesto porque estaba preso. Y él decía, esto es injusto, me van a matar. Y reúne a algunos de sus discípulos que lo fueron a visitar a la prisión. Y le dice a sus discípulos, vayan allá donde Jesús y pregúntenle, ¿eres tú o esperamos por otro? Escuche, ¿eres tú o esperamos por otro? Porque si eres tú, estoy dispuesto a morir. Si esperamos por otro, mi trabajo no ha terminado porque yo abro el camino. Allá los discípulos llegaron donde Jesús y le preguntaron, bueno, aquí nos manda Juan. Está allá, está preso. Lo quieren matar. Y nos mandó a decir que si eres tú el que esperamos, si eres tú el que esperábamos o viene otro. Mira la respuesta de Jesús. Respuesta, o sea, grandiosa. Porque Él no le sacó la carta de vida, no le sacó su genealogía, no le sacó los 24 versos que confirmaban quién era Él. Jesús simplemente le dijo a sus discípulos de Juan, vayan, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos se levantan y a los pobres es predicado el evangelio del reino de Dios. Yo no vine a llenar tu expectativa de qué tú piensas que debía ser o quién debía ser el Mesías. Yo vine a alborotar. El sistema los mantenía pobres, enfermos, cojos, ciegos y sordos. Y Jesús decía, no, yo vengo a traer un alboroto. El que estaba ciego va a empezar a ver. Y esto es una implicación que no es solamente, escucha, oh santo, gracias Espíritu Santo. Esto es una implicación que no es solamente natural. Porque básicamente Jesús estaba diciendo, están empobrecidos porque no ven. Tanto sus ojos naturales como los espirituales están ciegos. Están empobrecidos porque no oyen. Porque al sordo natural lo sano, pero el que no quiere oír, ¿qué? Y están sin dirección, no pueden caminar, están cojos, porque como no ven y como no oyen, no saben para dónde van. Resultado, pobreza. Y mientras Satanás te pueda mantener pobre, mientras él te pueda mantener con pobreza espiritual, emocional, financiera, física, en todas las áreas, te mantiene, mira, paradito en el mismo sitio. Mientras el enemigo nos pueda mantener como iglesia 25 años más peleando por doctrinas bobas. Sí, boba, dije boba, por boberías. Dormidos, nos durmieron con la tontería. Que si lengua sí, lengua no. Que si pintura sí, que si pintura no. Que si pantalón sí, que si pantalón no. Está bien, hombre maravilloso, glorioso, santo de Dios. ¿Tú quieres ser como Jesús? Ponte una falda y viste como Él vestía. Mientras tanto, sigamos predicando el mensaje de Jesucristo a un mundo y alborotando una ciudad y un mundo, no con nuestras preferencias, sino con el mensaje de Jesucristo, que no puede dejarte ciego, no te puede dejar sordo, no te puede dejar sin dirección y tampoco te puede dejar empobrecido. Yes.
Su plan era eliminar lo que el hombre edificó tras 400 años de silencio de parte de Dios. Escuche bien, cuando no hay una voz directa de Dios, no la inventamos. Y el Viejo Testamento termina muy sencillo. Termina Dios diciendo: no hay problema, hombre, tú no quieres oír. Vamos a ver, yo no voy a hablar. Me voy a callar. Y voy a ver cómo tú resuelves, pero mis últimas palabras te las voy a declarar. Llegará un día donde Jehová llegará súbitamente a su templo y regresará el espíritu de Elías y volverá el corazón de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos, para que la tierra no sea herida con maldición. Vamos a ver cómo te va. Y ahí terminó, cerró, dijo amén, caput, me callé. Se finí. ¿Y qué hizo el hombre? Como no tenía audición, no tenía dirección, y creó su propio sistema. Ahora, cuando Jesús regresa a la tierra, no solamente tiene que bregar o lidiar con la dificultad de salvar al hombre de su pecado, sanarlo de sus dolencias, sino también destruir un sistema para poder establecer un reino. ¿Ve? Por eso ahora Jesús vino y lo hizo diferente cuando le dice a sus discípulos: le dijo a sus discípulos: no, ya esto no se lo dejo en las manos a nadie. Yo mismo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, porque es la iglesia que yo edifico. Por eso estos hombres como Pablo, como Silas, como aún en el Antiguo Testamento como Moisés, como Daniel, que se enfrentaron a un sistema anti Dios para establecer un reino de Dios, no dependieron de la cultura del mundo para poder hacer la obra magistral de Dios. Adoptaron lemas como Romanos capítulo 12, donde Pablo decía a los romanos: no se conformen a este mundo, a las cosas o los modos de hacer las cosas de este mundo, sino ser transformado, alboroto. Ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso a Jesús se le hacía más fácil identificarse con el pobre. Se le hacía más fácil identificarse con el sencillo, que no venía con toda esa cosa en su mente. ¿Me entiendes? Que impedía que recibieran al Señor. No. Esa es la iglesia que tiene que levantarse, y que yo veo señales de que se está levantando. Veo señales de que los huesos secos le está regresando la piel. Veo señales de que hay ruido en el cementerio. Veo señales de que hay vientos que están soplando. Porque después de todo son esos vientos que soplan los que le regresan la vida al hueso o al hueso seco. Le regresan la vida al hueso seco. Para que entonces ese hueso seco, que es la iglesia, el gran ejército del Señor, que fue lo que vio Ezequiel, se pueda levantar. Y ese río maravilloso que salía de debajo del templo, pero no se quedaba en el templo. Que fue la visión anterior en Isaías, en Ezequiel 36, si no me equivoco, donde Ezequiel ve el templo, ve el río de Dios fluyendo, y ese río salía del santuario y alcanzaba la ciudad. Escuche esto bien, mis queridos. Tenemos que crear esta conciencia. El propósito y el plan de Dios es que seamos edificados aquí, que seamos construidos aquí, que seamos sanados aquí. Pero este río no se puede contener aquí. Este río tiene que salir a tu trabajo contigo, tiene que salir contigo a tu escuela, tiene que salir contigo a tu hogar. Este río tiene que fluir. El que tenga hambre y sed, dijo Jesús, venga y beba. Y de su interior fluirán estos ríos de agua viva. Con una simple idea, quizás no con tanta estrategia, pero con una simple idea de que Dios quería salvar al mundo, Pablo lo revolucionó.
no escondió a Jesús. ¿Recuerdan el milagro en Hechos capítulo 4? El milagro del cojo de la hermosa, lo cual he hablado bastante en estos días. Pero ese milagro en el capítulo anterior, en el 3, provocó que a los discípulos los metieran presos y que los presentaran ante el concilio, particularmente a Pedro y a Juan, que eran los culpables del milagro. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron ante el concilio y allá le hacían su acusación de cómo ustedes están haciendo, nos interrumpieron el servicio. Ese era el problema, que era la hora del culto. Y Juan y Pedro, bien enseñados por Jesús, iban a la iglesia. Porque cuando Jesús no estaba en las aldeas y ciudades predicando, Él iba a la iglesia. Y ahí Jesús les enseñó a ellos a ir a la iglesia. Y Pedro y Juan estaban caminando de los más tranquilos y se encontraron con el mismo cojo que año tras año, día tras día, había estado posicionado por sus padres en una de las entradas del templo para pedir limosnas. Ese día Pedro y Juan vieron algo muy diferente. Muchas veces le habían pasado por el lado y nada había ocurrido. Mientras tanto, el templo, lleno de gente, comenzó la misa judía. Sacan los rollos, están haciendo sus lecturas, están haciendo, el humito, lo que sea que hace la religión organizada, disfrutando de su servicio muerto a un Dios vivo, adorando al Dios de mi cultura y de mis padres, porque yo soy más de tal denominación que lo que soy cristiano. Y ellos tranquilitos en el templo, status quo. La hermana María Teresa lee el Salmo 1. El hermano Juan canta el himno 47 del himnario de gloria. Nada malo con eso. A mi papá le encantaban los himnos de himnario. Son bellos, tienen más sustancia que muchas canciones de hoy. Pero sígame el hilo. Sígame el hilo. Haciendo lo mismo una y otra vez, sin peso espiritual, con una ausencia de poder. Y el mismo cojo llevaba 40 años en la misma puerta y nada. Y Pedro hace una declaración poderosa cuando mira a aquel hombre y dice: oro y plata no tengo, pero tampoco es lo que tú necesitas. De lo que tengo es que te voy a dar. Escuche bien, porque el gran problema es que no podemos dar lo que no tenemos. Hace falta un alboroto aquí para llevar un alboroto allá. Hace falta una agresividad espiritual aquí para poder tener una allá. Aquí es fácil orar, pero si no oro aquí, qué fácil. Voy a orar allá en presencia de demonios. Aquí cantar, escuche, aquí cantar y adorar es fácil, porque tan siquiera le sigo el beat. Es fácil, no me tengo ni que aprender la canción, me la ponen. No me la tengo ni que aprender, no tengo que oír. No tengo que hacer ninguna de esas cosas. Aquí es fácil, pero si no adoras aquí, vas a adorar allá cuando te pase como a Abraham, que la condición actual en su vida contradecía la promesa que había recibido de parte de Dios. Y en ocasiones, sí, el padre de la fe, en ocasiones el padre de la fe se debilitaba. ¿Cuántos se han debilitado? Tu fe, de repente saliste de la iglesia contento con: wow, qué promesa, qué maravilla.
todo lo que Dios quiere hacer conmigo viene un milagro para mí. Y sales de aquí y cuando llegas a tu mundo contradictorio, dice, y miraba su cuerpo y lo hallaba como muerto. Y una promesa de ser padre de multitudes con una mujer estéril. Pero como Abraham había adorado en presencia de Dios, pudo levantar su adoración en presencia de su adversidad. Y dice la Biblia, y Abraham se debilitaba en la fe, pero luego levantaba sus manos, le daba gloria a Dios y la fuerza regresaba. Si no lo puedes hacer aquí, ¿cómo lo vas a hacer allá? Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, en el monte de la tentación, llevado allí por el Espíritu Santo, dice la Biblia que lo que había allí eran demonios. Demonios que le acechaban y ángeles que le servían. Imagínense el conflicto espiritual. De repente llega el ángel, o llega el ángel caído. Llega este Satanás con furia de venganza, porque recuerde que ya Jesús nos había dicho a sus discípulos, yo vi al diablo caer del cielo como un rayo. O sea que ya Lucifer, que por fin sabía quién era Jesús, le tiene una furia, porque Lucifer quería ser el Hijo de Dios, pero no tenía ni tiene la identidad de Dios o la imagen de Dios. Y ahora, con su envidia, hirviendo en envidia, hirviendo en odio, mira a ese Jesús a la cara y le dice, si es que tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Porque tienes hambre. Ojo, ¿usted sabe lo que pasó? Jesús le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aguántese ahí, porque quiero que entienda algo. Jesús no se inventó esa palabra en ese momento, como se había inspirado en otras ocasiones a darnos palabras nuevas. En ese momento Jesús no estaba escribiendo una parábola. By default, Jesús estaba recitando lo que había leído. Estaba recitando las palabras inspiradas de Moisés. Pero si Jesús no lo hace aquí, donde es fácil recitar la Biblia, donde es fácil confesarla, donde es fácil oírla, no lo podrá hacer en el desierto, con Satanás mirándote a los ojos y los demonios que te están atacando y tu mundo todo en conflicto. Si no lo hacemos aquí, no lo podemos hacer allá, porque de lo que tengo te doy. Pedro y Juan pudieron alborotar. No me cambie el capítulo. Regresamos a la escena. El templo. Los miembros. Vamos a alabar, vamos a alabar, vamos a alabar al Señor. Aleluya. Qué malos recuerdos. En el templo, los hermanos murmullando sus oraciones. En el templo, sacándole el polvo de una semana a la Biblia. Afuera, el necesitado. Adentro, el que solo tenía su religión. Afuera, el que pudo ver el cojo y decir, esa enfermedad de 40 años no es demasiado difícil para el que yo tengo. Imagínese, todo pasó tan rápido que ni el nombre del muchacho sabemos. Cuando yo llegue al cielo, yo voy a buscar al cojo de la hermosa. Y yo lo que le voy a preguntar es, cojo, que ya no es cojo,
Está como la gente de barrio, ¿verdad? Que le ponían un nombre a alguien por algo. ¿Quién es esa? Ese es el manco. Sí, el manco de allí, que vive al lado del palo de mango. Tito Vitara. Ah, sí, sí. Escucha. Y ahí Juan le dice a Pedro: de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y aquel cojo no preguntó cómo. Aquel cojo no esperó a que llegara Luis Évora que lo ayudara a levantarse. Aquel cojo no esperó un ujier ni un diácono. Aquel cojo estaba esperando que alguien le dijera las palabras más importantes que él esperaba oír toda su vida: levántate y anda. Levántate. Get up and walk. What? Yo nunca he hecho eso. No importa. Te estoy alborotando. No vas a ir a terapia física. No te voy a fortalecer los músculos. No te voy a enseñar. No te voy a dar un cane. No te voy a dar un andador. No. Levántate y anda. Y ese cojo, bien contento, se levantó, empezó a caminar y en su inocencia pensó: entro a la iglesia a darle gloria a Dios y seguro que la gente va a aplaudir, seguro que la gente se va a poner contento, seguro que van a brincar en pie, y si hay otro enfermo entre ellos se va a sanar, seguro. Sale corriendo, entra por la puerta del templo: llegué, alboroto, Dios me ha sanado. Shh. Shh. Estás haciendo mucho ruido. La hermana María, deja cambiar el nombre. La hermana, usted sabe, la hermana Lucrecia. La hermana Lucrecia está a punto de hacer la lectura del poema de yo no sé quién. Shh. Y el cojo: ¿no entienden? Jesús me ha sanado. ¿No entienden? Hay dos hombres allá afuera que me dijeron, levántate y anda. Y mira, estoy caminando. Shh. Tu milagro interrumpe mi servicio. Tu milagro nos saca del programa. No, we got a program to follow. Todavía estamos en el punto 4 del programa. Shh. Aquel cojo alborotó a la iglesia, porque aunque algunos en la iglesia estaban diciéndole: interrumpes nuestra religión, otros en la iglesia estaban preguntándole: ¿cómo también puedo yo ser sano? De repente llegan los comentarios a los líderes religiosos. Se entera el obispo de la iglesia y del templo. Se entera el sacerdote principal y le dicen: allá afuera hay dos hombres que no se graduaron de nuestro seminario, que no tienen una licencia para hacer ministerio bajo la organización en la cual nosotros pertenecemos. Allá afuera hay dos hombres que no están vestidos con las ropas sacerdotales. Y oraron. Y ese muchacho se sanó. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que dos hombres que no se parecen como lo que yo pienso que debe parecerse un ministro del templo hayan hecho tal cosa? Tráiganmelos aquí. Y Pedro y Juan, acostumbrados, Pedro no iba a cometer el error dos veces. La primera vez que lo enfrentaron, renunció a Jesús. La segunda vez que lo confrontaron, dijo: primero muero. Entró al templo con toda confianza. Aquel sistema, la iglesia alborotada. Me imagino que la gente lo que quería era tocar a Pedro, como también en muchas ocasiones querían tocar a su maestro Jesús, querían tocar a Juan. Para ese entonces ya el rumor se había regado por la ciudad de que había un hombre llamado Simón Pedro, que había sido aquel que negó a Jesús, y ahora su sombra sanaba gente.
Y quizás la hermana en la esquina con un cáncer dijo: wow, ese es Pedro de la sombra. ¿Cómo lo toco? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo me meto debajo de esa sombra? Pero el sistema diciendo: no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. Está endemoniado porque no llena mi vara. Como mismo le habían dicho a su maestro en medio de una reunión de milagros. Y aquellos mismos hombres le dijeron a Jesús: tú estás lleno del diablo, porque solamente puedes hacer esto en el nombre de Belcebú. Porque no tienes la identificación. You're not ordained. No has sido ordenado y licenciado. Conflictivo, yo sabía, ¿sí? Pero se alborotó la ciudad, se alborotó el templo, porque había una contradicción. El líder de aquello que yo estaba acostumbrado, la iglesia de mi abuela, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Pero sigo enfermo, sigo atado, sigo endemoniado. No tengo una revelación de Jesús. No sé ni quién soy, no sé para dónde voy. No soy el ciego que ve, ni el sordo que oye, ni el cojo que se levanta, y mucho menos soy el próspero. Pero este llevaba 40 años en el piso y ahora anda. Se reunieron los grandes filósofos y le dijeron: esperen ahí, no suban a este atrio, que este es especial. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? Que lo primero que cayó fue la cortina que dividía a la gente del templo, de la presencia de Dios. Y el velo se rompió. Pero ya habían pasado un par de meses de que el velo se había roto. Y es muy posible que allá habían cosido otro. Y ahora le dice Pedro: Juan, quédense al otro lado del velo. Y empiezan ellos a cuchichear. ¿Saben lo que es cuchichear? Murmurar. Y uno decía: ¿qué vamos a hacer con ellos? Yo no sé, pero esto está bravo, se nos va a caer el sistema a nosotros. Ahora van a querer todos los cojos caminar. Y a nosotros nos gustan los cojos porque... Oído, los cojos recogen dinero en la puerta del templo y le tienen que pagar el impuesto al templo. Así que nosotros preferimos que se queden cojos porque nos traen la plata. Nos traen el impuesto. No hagan mucho ruido. Mire que la sombra, ¿qué es eso? ¿Tú has visto una sombra alguna vez sanar? No, para nada. Para nada, yo no he visto nada nunca sanar. Y de repente, en su última deliberación, escuchen estas palabras porque le di toda esta película de Netflix. Para decirle esto. Y aquellos hombres, aunque estaban enfurecidos con ellos y veían que eran hombres sin educación, no podían negar que ellos habían estado con Jesús. No tiene una dicción perfecta, es medio rofa hablando. Pero no puedo negar que ese hombre ha estado con Jesús. Y lo digo no porque me recuerdo de él, lo digo no porque ese es su nombre, lo digo porque el mismo Jesús que sanaba a los cojos es el mismo Jesús que está dentro de él ahora sanando los cojos. Tenemos un gran problema, amigos. Si Jesús, que era uno, nos daba un problema, que ahora, teniendo un montón de hombres y mujeres caminando a nuestras calles con Jesús por dentro? A él lo pudimos meter preso y se acabó, pero ahora no podemos poner preso a la comunidad entera de creyentes que cargan a Jesús y andan por ahí diciéndole a la gente: no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy, y la ciudad se alborote. Que se alborote el templo. Que se alborote la ciudad. Que se alborote la cultura. Que se caigan 2 o 3 esquemas.
¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo que importa es que el ciego vea, que el sordo oiga, que el cojo ande y que el pobre ya no sea pobre. Eso es lo que importa. Interesante. La pregunta que se hicieron estos religiosos en Hechos 4. ¿Qué haremos con estos hombres? Alborotan mi ciudad. Dijeron primero en Hechos 17. En Hechos 4 cambia la película, cambia los nombres, cambian los artistas principales, pero están diciendo lo mismo. ¿Qué hacemos con estos hombres? Cambiamos la película, cambiamos la escena, cambiamos hasta la edad y nos movemos al 2024 con mejores cámaras, con mejores recursos, con mayor conocimiento, con lo que Reinhard Bonnke, uno de los evangelistas más poderosos de nuestra generación, si nunca ha oído de él, búsquelo. Un alemán que dio su vida por África. Cuando descubrió a sus 80 y tantos de años el poder de la red social, le dijo a uno de sus asistentes: instáleme una computadora en mi sala, que eso es un púlpito. Ya yo no me puedo montar en un avión a viajar a Nigeria como lo hacía en mi juventud, y en un campo abierto metía 1.2, 1.3 millones de nigerianos y no salía de ahí hasta que cada uno fuera sano y evangelizado. Y él decía: este es mi púlpito. 2023, cambio de escena, cambio de recursos. ¿A quién estamos alborotando? Esa es la pregunta. El mundo pudiera decir: ¿qué vamos a hacer con esos hombres? ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Uy, que se reúnen a orar. Eso le da un dolor de cabeza al diablo. ¿Cómo? Que están predicando solo a Jesús y están dirigiendo a la gente hacia la figura de Jesús y no necesariamente la figura de una estructura, de un hombre, de una moda, de una cosa. La iglesia de la fe, la iglesia de la prosperidad, la iglesia de la sanidad, la iglesia de la familia, la iglesia de aquello. Jesús, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con esos hombres que están alborotando nuestra ciudad? Ahí quiero llegar, a la mano de usted. Que el enemigo tenga un problema cada vez que usted entra por las puertas de ese lugar de trabajo. Here comes trouble. Aquí llegó el problema. Que el enemigo le dé un dolor de cabeza cuando se reúnen 3 hermanas un sábado por la mañana para ir a un hospital a simplemente ofrecerle oraciones a los enfermos y que se sanen. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos cuando jóvenes se levantan en el poder del Espíritu Santo, con una conciencia de Dios, con sus energías, con su poder, con su euforia, a predicar a Jesús a su generación? Y se conviertan. ¿Qué haremos con esa iglesia que alborota la ciudad? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con un grupo de creyentes que saben que viene la Pascua y que tienen 2 o 3 amigos que necesitan a Jesús y se los traen el domingo a la iglesia y de repente el pastor le predica la trilogía de amor? Y esa persona empieza a comprender la magnitud del amor de Dios y cómo vino a rescatar lo que se le perdió. Y repentinamente la convicción del Espíritu Santo cae y 50, 60 personas le dan su corazón a Jesús ese fin de semana. ¿Qué haremos?
alborotan la ciudad. Le estoy dando alimento para pensamiento y alimento para que levante su fe. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con ese grupo de cristianos que se levantan, que alguien viene donde ellos le da una necesidad o le da una situación y no están corriendo a llevarle a la persona al pastor, sino que dice, y pondrán manos sobre los enfermos? Porque estas señales seguirán a los que, no a los que lideran, a los que creen en mi nombre. It's my name. Es el nombre de Jesús. ¿Cómo se alborota la ciudad? Si no nos avergonzamos más de este evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación. Que cargamos el nombre de Jesús muy en alto. Mire, las cosas no han cambiado. Estamos en el 2023. El cristiano se ha pegado un complejo encima de que la sociedad quiere en todo momento que escondamos el nombre de Jesús, y eso yo lo entiendo. Por eso suena clichoso y yo no me gusta hacer este tipo de declaraciones, pero por eso Easter no es Easter, no es resurrección, es el conejo. Navidad no es nacimiento, es Santa Claus. Está bien, yo entiendo eso, y ese es clichosísimo, no me gusta casi ni mencionarlo, pero escucha lo que te voy a decir. El problema es que el mundo está en todo su derecho como mundo de esconder a Jesús, porque no lo tienen. Pero la iglesia lo esconde teniéndolo. We're secret agents of the kingdom. No, pastor, yo soy el agente encubierto. Yo soy Navy SEAL, equipo 6. Nadie me conoce. Solamente voy a misiones especiales. Y cuando me preguntan dónde tú trabajas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Yeah. Y escondemos a Jesús. Por eso no lo alborotamos. Pero mire, en mis últimos pensamientos, que la cosa no ha cambiado, pensamos que esos son los problemas del 2023. La bendita lucha religiosa y política en la cual nos encontramos hoy, y la iglesia baila a ese son. Que la iglesia ha reverenciado más. La iglesia en Norteamérica, y me siento en pura y plena libertad de decirlo porque soy apolítico, ha reverenciado más a un expresidente que se llamó cristiano y los cristianos lo respaldaron, y ese es su redentor, que al mismo Jesús. Y yo respeto todas las posiciones políticas porque usted tiene derecho a creer y a ejercer su voto como usted bien le plazca. Pero la iglesia está dormida pensando que nuestra redención viene de los rojos o de los azules, de los verdes, de los violetas o de los amarillos. Nuestra redención viene del único que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mire lo que pasó. Para confirmarle esto bíblicamente, porque yo sé que hay vacas sagradas que no se tocan, pero a mí me gusta tocarlas. Escuche, fue lo que leí al principio, cuando aquellos hombres dijeron de Jasón: estos profesan servir a otro rey y se llama Jesús. ¿Qué no querían ellos? No toquen nuestros reyes, no toquen nuestro partido, no toquen nuestras figuras, no toquen nuestras creencias, y mucho menos poniendo a Jesús. Alborotemos la ciudad levantando ese nombre. Voy a ser respetuoso de la humanidad. Voy a amar a todas las personas. No voy a utilizar la excusa de mi fe para maltratar a la gente, para hacerlos sentir como que son inferiores a nosotros. Dios los ama tanto como te ama a ti. Es más, te voy a dar un secretito para que lo sepas. Dios está dispuesto a dejarte tirado para irse a buscarlo a Él. Dejo las 99 por el 1. Esa es la mentalidad de Dios. A ti te deja porque Él espera que tú sepas sobrevivir. Pero el perdido Él lo va a ir a buscar. Pero a nombre de eso no podemos esconder quién somos. Somos la iglesia del Dios viviente. Somos la iglesia que edificó Jesús para que las puertas del Hades no prevalezcan
En esta mañana te desafío a pensar que tú puedes ser un revolucionario de Jesús. Que cada vez que se te sienta alguien en una silla por ahí, las que hacen uñas. No sé qué es lo que hacen las mujeres cuando se hacen las uñas. No me quiero meter en problemas. Yo no voy a decir que es que están hablando de todos los problemas que tienen y están hablando de otras personas. No, yo no voy a decir eso. Pero qué oportunidad para hablar de Jesús. ¿Ah? Mire, yo me siento con Kelvin a recortarme y Kelvin me predica a mí. Por una hora me está predicando. Lo que Dios le está ministrando, lo que Dios le está poniendo en su corazón. Tú puedes ser un revolucionario de Jesús. Puedes serlo. Alborota tu ciudad. Alborota tu entorno. Estoy listo, Yonel. Alborota tu entorno. Alborota tu mundo. No puede ser que adentro lo tenemos todo bien organizado. Mire, yo he llegado, le voy a decir cuán consciente yo soy de esto. Yo he llegado aquí listo y preparado para predicar un mensaje bien eclesiástico. Y cuando me percato que la iglesia está llena de visitas, cambio mi iglesia y le pongo un twist evangelístico para que la gente escuche el evangelio de Jesús. Porque yo no vine aquí a llenar mi necesidad de ser oído. Yo vine aquí a llenar la necesidad de Jesús, que es que Él quiere ser oído. Por eso Jeremías decía, por eso Jeremías profetizó, y no me la creo, créame, pero Jeremías profetizó y dijo, yo me suscitaré pastores con mi corazón. Pastores que han estado en mi secreto, que saben lo que yo quiero, que saben por qué late mi corazón. Mi corazón late por gente. Mi corazón late por la necesidad de la gente. El mismo Jesús salía a las ciudades y a las aldeas, escucha, salía a las ciudades y a las aldeas, quizás preparado para una campaña más, a decir no sé cuánta otra parábola profunda de esas que Jesús, que nos toma 30 años el poder saber bien lo que Jesús decía. Pero de momento te encuentras en el relato de algunos de estos hombres que se encargaron de contar su historia. Y usted ve un Jesús que miraba a su público. Él no era ningún tonto. Él miraba a su público. Él no venía con su agenda de mis 10 puntos que después voy a utilizar para 10 capítulos de un libro. Mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿por qué no ha escrito un libro? ¿Para qué otro más? Estamos llenos de libros. Quizás algún día Dios me lo permita. Pero y ellos, pero Jesús llegaba listo. Hoy voy a hablar del sembrador. Hoy les voy a enseñar cómo funciona mi reino, como cuando un hombre siembra la semilla. Pero de momento miraba su público. Y dice la Biblia que los veía enfermos, desamparados, como ovejas sin pastor. Y de repente el corazón del único hombre que fue todo amor en la tierra latía y decía, y Jesús tuvo compasión de ellos. De momento Jesús estaba predicando en su euforia, animado. Quizás estaba pensando, este punto sí que es importante. Y de repente Jesús mira a la multitud y dice, espérate. Llevan aquí todo el día y no han comido. Pausa el mensaje. Discípulos, busquen comida. Discípulos, hay que alimentar a la gente. Tengo compasión por ellos. Jesús, tú y tus inventos. Estamos en el desierto. Aquí no hay donde comprar comida. Y Jesús los mira y les dice, ¿qué tienes? Pausa un momento. Al mismo Pedro
que años más tarde dijo: de lo que tengo te doy. Años anteriores Jesús le pregunta: ¿qué tiene? Y él dijo: no tengo nada. Cuando de repente por allá por la esquina un niño que había sido enviado por sus padres al mercado, que venía con unos panes y venía con unos peces, y los discípulos muy inteligentes y capacitados, los futuros apóstoles del Cordero, le dieron: bueno, lo único que es un niño con unos panes y unos peces, pero aquí hay un problema. Son 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Tráiganme la canasta. Que mi poder se activa cuando uno de los míos está en necesidad, alborotando una ciudad. Simple oración: Padre, bendice estos alimentos por mi nombre. Vayan y repartan ahora. ¿Sabes que nadie se atrevió a preguntar cuánto le damos a cada uno? Porque ya estos hombres, escuche bien, que estoy terminando, pero esto es muy profético. Ya estos hombres se habían visto como unas jarras de agua se habían convertido en vino. Ya estos hombres habían visto cómo de nada Él lo hizo todo. Y Juan, Jacobo, Pedro, que aparentemente eran los líderes principales de la iglesia de Jesús, alinearon a todos los demás servidores y les dijeron: empiecen a dividirlos en grupos y a repartir la comida. Y reparte, y reparte, reparte. El final de la historia es: todos comieron, y el único que dijo yo tengo algo fue el único que prosperó y multiplicó: el niño. Escuche bien. Mire lo que es cuando Jesús dice: tenemos que tener la mente de un niño. Porque cuántas veces quizás tú te has dicho: no lo puedo hacer porque no tengo. Y el niño simplemente oyó que hacía falta comida, que no era ni de él, era del papá. Él no pensó: cuando llegue a la casa me van a dar un correazo porque me gasté toda la comida afuera, o me van a poner en time out. Ok, time out. Es que a mí me daban correazos y chancletazos también, y pellizcones. Pero el niño no pensó nada de eso. El niño simplemente dijo: bueno, comida, pues aquí yo tengo comida, vamos a llevárselas a Jesús y que Jesús haga con ella lo que Él quiera. Muchas veces tú te has pensado: no puedo porque no tengo. Pero yo te reto en este día: pon tu canasta de poco en las manos del Dios de lo mucho. Pastor, es que yo no sé qué decir. Pon tu boca vacía en las manos del Dios que la llena. Pastor, es que yo no me atrevo a imponer manos. Piensas que no son tuyas, piensas que son las de Él. Y tú vas a ver cómo poco a poco tú vas a alborotar tu ciudad. Empieza por tu casa y me seréis testigo primero en Judea, en Samaria y hasta los fines del mundo. No, empieza a pedirle al Señor: Señor, alborota, trae un alboroto espiritual. Vamos, ayúdame a clamar esto: trae un alboroto espiritual, trae un disturbio, Señor. Trae un disturbio. Mueve las aguas. Mueves las aguas, esas aguas que quizás están posadas, que están ahí, que ya hieden, ya apestan, no tienen movimiento. Señor, muévelas. Muévelas, Señor. Mueve, Señor, nuestras ideas y nuestros pensamientos y alínealos, Señor, ante ti. Alínealos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso, Señor, te pedimos: alborótanos a nosotros primero.
Inclina nuestro corazón en humildad ante ti para que podamos ver tu voluntad cumplirse y hacerse en nuestra vida. Revoluciona, Señor, este mundo como lo hiciste con Pablo y con Silas. Revoluciónanos, Señor, turning it upside down, tirándolo, Señor, al revés. Que se rompa, Señor, todo esquema cultural, religioso en nuestra propia vida. Aún las cosas que hacemos ahora mismo, Señor, aquí en nuestra iglesia, Señor, interrúmpelas. Interrúmpelas como tú quieras, Señor. Sanando un cojo, tocando a una mujer desesperada, un matrimonio herido. Interrúmpelo, Señor, llenando a alguien con el poder de tu Espíritu Santo. Interrúmpelo, Señor, con señales, milagros y prodigios. Interrúmpelo, Señor, con personas corriendo al altar a simplemente vertir su corazón ante ti. I have no pride, no tengo ningún orgullo. Hazlo, interrúmpeme, Señor, con tal de que toques un alma, con tal de que toques a tus hijos, con tal, Señor, de que movido a compasión por ellos, supla su necesidad. Supla su necesidad. Supla su necesidad. Espíritu Santo de Dios. It's okay. Si nunca oyen mi nombre, está bien. It's okay. Si no se acuerdan de mi mensaje, está bien. Después que se acuerden de ti, Jesús. Después que conozcan el nombre que los salva, que es sobre todo nombre. Después que oigan tu palabra y sean libres por ella. Espíritu Santo, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Hazla conocer al mundo. Este Jesús que alborota ciudades. Este Jesús que cambia reinos. Este Jesús que las figuras y las edades cambian, pero su reino no cambia. Ese Jesús que enviará su gloria y su espíritu sobre toda carne, dice tu palabra. Abre los cielos en este lugar. Abre los cielos en este lugar. Sobre esta ciudad, sobre esta nación, para que regresemos ante el único Salvador, el único Rey de Reyes, el único Señor de señores, el único que puede, Señor, mover la agenda tuya en la tierra. Eres tú, y una iglesia rendida a ese propósito y a ese reino. Espíritu Santo de Dios, yo los invito a todos que se pongan de pie conmigo, por favor. De la misma manera que hoy se celebra la